¿Dios se ríe? ¿Jesús alguna vez contaría un chiste? ¿Qué tipo de humor deberían disfrutar los cristianos? Este refrescante artículo revela tanto los principios bíblicos como las cualidades medicinales de la risa y el humor, y cómo pueden agregar sabor a tu vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te permitiste reírte? ¿Aún eres joven de corazón? ¿Puedes aceptar una broma? ¿Has aprendido el arte de reírte de ti mismo y de algunos de los errores tontos que todos cometemos? Una sociedad desequilibrada a veces nos ha dejado desequilibrados incluso en nuestro enfoque hacia la diversión y el humor limpios. A menudo nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y nos perdemos el disfrute de la vida que Dios quiere que tengamos. Ciertamente nuestro trabajo, llamado y responsabilidades deben tomarse en serio. Pero con demasiada frecuencia nos encontramos simplemente teniendo que soportar la vida o tratando solemnemente de aguantar, cuando un poco de humor podría hacer que nuestras vidas sean mucho más placenteras. El famoso y querido comediante Bob Hope escribió un artículo titulado «La importancia de divertirse». Hablando de los muchos aspectos beneficiosos del humor, escribió: «Después de haber entretenido a soldados heridos en 3 guerras, he visto el poder curativo de la risa. La ciencia ha confirmado que divertirse, simplemente sentirse feliz o alegre, tiene un efecto mensurable en nuestra salud y bienestar. Es un gran relajante. Un simple partido de ping-pong incluso alivia las tensiones entre los Estados Unidos y China continental. La diversión, el placer y los juegos se utilizan cada vez más, de manera ingeniosa para todo. Desde enseñar a los niños, programa de televisión Barrio Sésamo, para ayudar a los pacientes del hospital a recuperarse más rápidamente. Ahora, los hospitales están descubriendo que los pacientes más felices pueden curarse más rápida y eficazmente. La receta es un ambiente divertido y alegre. La primera vez que aprendí de los beneficios de la risa cuando comencé a visitar hospitales en la Segunda Guerra Mundial, y todavía la sigo viendo en Vietnam, no hago mucho, solo un saludo, un apretón de manos y 1 o 2 bromas para cada paciente, pero siempre parece animarlos un poco. Hablando de aquellos que tienen grandes responsabilidades que asumir, Bob Hope continuó: «Cada uno de nuestros presidentes recientes ha tenido un buen sentido del humor y ha descubierto que un interludio de bromas y relajación es un respiro necesario de la pesada carga del trabajo. Además, a nadie pareció importante las bromas que le he dirigido. Harry Truman dirige el país con mano de hierro», dije al entretenerlo una vez, «y él toca el piano de la misma manera. Cuando actué para Eisenhower, me burlé de sus frecuentes viajes. Es bueno que le paguemos un salario», dije. «Piensa dónde estaríamos si le pagáramos por milla». También me reí un poco jugando al golf con él. «El general juega como un auténtico militar», dije. En una columna del periódico Your Good Health, el doctor T. R. Van Delen habla de las cualidades medicinales de la risa. La risa tiene un efecto relajante sobre el sistema nervioso y se dice que mejora la digestión y el bienestar. Aunque no tenemos pruebas de que una risa abundante beneficia al corazón, es concebible que la risa baje la presión arterial cuando está alta y la suba cuando está baja. La risa también es un buen ejercicio. Cuando alguien tiene una risa fuerte, el diafragma se sacude hacia arriba y hacia abajo y el aire es aspirado a los pulmones mediante una aspiración larga y profunda y expulsado en una serie de ráfagas. Al concluir su artículo, el doctor Van Delen escribió: «Esta risa es una de nuestras posesiones más preciadas y aquellos con este rasgo son capaces de protegerse de los golpes del mundo exterior y convertirlos en placer. El humor ayuda a conservar la energía
que de lo contrario se gastaría en ira, dolor, horror, miedo o desesperación. El investigador pionero, el doctor Edward Podolsky, demostró que la risa en la mesa ayuda para que los jugos digestivos funcionen mejor. Para su interesante estudio, el doctor Podolsky alimentó a 2 grupos de estudiantes universitarios con la misma dieta durante 2 semanas. Un grupo se entretuvo con conferencias científicas. El segundo grupo disfrutó de la charla y el monólogo de un comediante profesional. Para sorpresa de prácticamente nadie, el grupo de universitarios que se reían durante las comidas obtuvo una digestión más saludable y notablemente mejorada. John Eppingham, en el National Enquirer, proporcionó algunos datos interesantes, adicionales en un artículo titulado ¿Cuál es tu sentido del humor? Revela sobre tu responsabilidad. Prácticamente a todo el mundo le gusta reír. Observó, para divertirse, para que le hagan cosquillas en los huesos de la risa, pero la capacidad de apreciar el humor y responder a él varía enormemente. Algunos van por la vida encontrando muy pocas cosas que les parezcan ridículas. Otros buscan diversión y diversión como algunos buscan la felicidad, corriendo tras ella. Y el resultado, la mayoría de las veces, es la decepción. Otros tienen la capacidad de ver el lado divertido de casi cualquier situación. No hace falta decir que cuanto mejor sea tu sentido del humor, más disfrute obtendrá de la vida. Y los científicos también han descubierto que el sentido del humor revela mucho sobre el carácter, la personalidad y la visión general de la vida. ¿Hay humor en la Biblia? Sí, de hecho. Más de 30 escrituras hablan directamente de la risa, y Dios las inspiró. Nuestro amoroso Padre favorece el buen humor edificante. Dios es un individuo feliz. 1 de Timoteo 1:11. Dice, conforme al glorioso evangelio del Dios, bienaventurado, el griego aquí significa feliz, que me ha sido encomendado. Salmo 16:11. Dice, tú me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre. Dios no es un juez severo que juzga solemnemente las 24 horas del día, buscando una manera o una oportunidad de atraparnos. De nada. Debido a enseñanzas erróneas en el pasado, algunos de nosotros hemos formado conceptos erróneos acerca de Dios. Su vida está llena de diversión y disfrute. Él disfruta de la vida eterna y quiere que disfrutemos de nuestra vida física. Tanto Él como Jesús probablemente dejan de trabajar en ocasiones para reírse, especialmente de algunas de las tonterías que hacemos los humanos y de las situaciones en las que nos metemos. Dios es equilibrado en cada aspecto de su vida y quiere que nosotros también lo seamos. Dios revela su sentido del humor de 3 maneras básicas. La primera se vuelve obvia cuando nos analizamos a nosotros mismos. Estamos hechos a su imagen, tanto mental como físicamente. Nos ha dado la capacidad de tener sentido del humor. Por lo tanto, es parte de su propio carácter y personalidad. Además, Él tuvo esta habilidad primero para poder transmitirla a nosotros. La segunda prueba de humor de Dios se ve en la naturaleza. Dado que toda la creación, no solo nosotros, es un reflejo del pensamiento y el carácter de Dios, deberíamos poder aprender mucho sobre su sentido del humor al observar las otras cosas que Él creó. Recuerda la diversión y las risas que tuviste al observar el contoneo de un pato, o ver un pingüino en la televisión o en un zoológico. ¿Qué tal el ornitorrinco pico de pato? ¿El rebuzno de un burro? ¿Monos en el zoológico? ¿Y recuerdas las películas de Walt Disney sobre el mundo animal? ¿Recuerdas la escena en la que los patos aterrizaban en un lago helado y patinaban unos contra otros? El humor bíblico es la tercera expresión de este aspecto de la mente de Dios. Los incidentes humorísticos de la Biblia generalmente contienen una lección, y un análisis suele revelar un principio a propósito detrás de ellos.
Para disfrutar realmente del humor en la Biblia necesitamos una imaginación viva y la capacidad de leer entre líneas. Debemos proyectarnos indirectamente en la cuenta, recordando que son historias reales que les sucedieron a personas reales. El asno de Balaam y la conversación que siguió en Números 22 es un ejemplo de ello. Es realmente divertido leer el relato, versículos del 21 al 31, usando la Biblia viviente. Cuando comienza el episodio, Dios abre los ojos del burro para ver un ángel del Señor parado en el camino bloqueando el camino. Balaam, sin embargo, no puede ver al ángel. Al no poder pasar junto al ángel, el burro sale corriendo del camino hacia el campo. Naturalmente, Balaam está más que un poco desconcertado por las acciones de su anteriormente fiel asna. Pensando que su habitualmente confiable corcel se está entregando a un poco de terquedad para afirmar su independencia, la golpea. Pero el asno asustado todavía no puede pasar junto al ángel que sostiene la espada. Entonces, en confusión, el asna vuelve a girar hacia un lado, esta vez raspando el pie del pobre Balaam contra una pared. Balaam, enojado, vuelve a golpear al asna. Ahora recuerde que los príncipes de Moab estuvieron allí todo este tiempo, y probablemente ya se estaban agarrando los costados y riéndose a carcajadas. Pero retomemos la historia en la Biblia viviente, comenzando en el versículo 26. Entonces el ángel del Señor avanzó por el camino y se paró en un lugar tan angosto que el asna no podía pasar. Entonces ella se acostó en el camino. En un gran ataque de ira, Balaam volvió a golpear con su vara. Entonces el Señor hizo hablar al asna. ¿Qué he hecho yo que merezca que me pegues estas 3 veces? Ella preguntó. Porque me has hecho quedar como un tonto. Balaam gritó. Ojalá tuviera una espada conmigo porque te mataría. ¿Alguna vez he hecho algo como esto en toda mi vida? Preguntó el burro. No, admitió. Qué experiencia tan hilarante debe haber sido observar sus expresiones y travesuras mientras Dios, completamente avergonzado, confundido y emocionalmente desenredado, a este sacerdote pagano muy respetado y digno con un viejo y común asno de orejas caídas. Este es solo uno de muchos incidentes humorísticos similares que encontrará al leer y estudiar la Biblia. Trate de desarrollar un buen ojo para ellos y encontrará que su estudio bíblico se vuelve mucho más interesante, colorido y entretenido. También te encontrarás mirando más a menudo el lado más alegre de tu propia vida. Nuestro Salvador disfrutó de buen humor con sus discípulos. Tenemos un relato en el que utilizó una pequeña broma bondadosa hacia 2 de sus discípulos. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, un pescador. Además de la conversión, ambos hijos eran aparentemente incompasivos, rápidos para actuar y juzgar. Tenían un enfoque seguro de la vida, de infierno y condenación. Ver Marcos 9:38. Debido a su temperamento y otros rasgos de la naturaleza humana, Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, Marcos 3:17, lo que significaba que eran un par de exaltados que hablaban en voz alta. Otro ejemplo se refiere a la autoridad y el trabajo de Juan el Bautista. La multitud de escépticos y simplemente curiosos habían escuchado todo tipo de historias sobre el modo de vida de Juan, su apariencia y su mensaje. Y muchos habían salido a verlo como los que hoy asisten a un espectáculo o carnaval, con la esperanza de ver a la dama más gorda del mundo o al fenómeno del circo, de Borneo, con 4 brazos y 2 cabezas. Jesús usó un poco de sarcasmo con ellos mientras les transmitía un mensaje de manera humorística. Él dijo, cuando salisteis al desierto para ver a Juan, ¿cómo esperabais que fuera? ¿Hierba ondeada por el viento, un fanático extraño y de rodillas débiles? ¿O esperabais ver a un hombre vestido como un príncipe en un palacio? Mateo 11 del 7 al 8. La Biblia viviente. Probablemente habló en tono y manera de broma para hacer entender el punto. ¿Deberías contar chistes? Eso
es más o menos un asunto individual. Pero recuerda, lo que es gracioso para uno no lo es para otro. Hay un arte de ser un buen contador de chistes. Mucho depende de las circunstancias actuales y del estado de ánimo del público en ese momento. Lo que fue realmente divertido en la noche del club puede no serlo tanto si lo cuentas después de los servicios del sábado. Además, es posible que el chiste que otra persona contó con éxito no se ajuste a su estilo o personalidad. Quizás te moleste la conciencia si le cuentas lo mismo que él o ella. Si es así, será mejor que no lo cuentes. ¿Chistes étnicos? Posiblemente. Los chistes simples sobre irlandeses, escoceses, judíos, polacos, etc., pueden estar bien, si muestran una lección o principio de manera positiva y no presentan una raza o nacionalidad de manera negativa, ni la convierten en un desprecio. Pero tenga cuidado, mucho cuidado. Muchas personas son anormalmente sensibles respecto de su raza u origen nacional y pueden ofenderse fácilmente aunque usted no tenga intención alguna de ridiculizarlas o burlarse de ellas. A continuación se ofrecen algunas pautas generales que se pueden utilizar al contar chistes. Para empezar, debemos tener cuidado de no tomar a la ligera ni burlarnos del pecado. Ser positivo. Utilice el tacto y no lleve el chiste demasiado lejos. Tenga cuidado con las púas o las excavaciones. No inyecte una daga oculta para dejar al oyente sangrando en sentido figurado cuando termine. Analiza tu motivo y propósito al contar el chiste. El humor puede herir y ser cruel si no se utiliza con la debida sabiduría y previsión. Los buenos chistes no son ofensivos. A veces está bien bromear un poco con la gente, pero ellos deben saber y comprender que estás bromeando y que eso es todo lo que quieres decir con eso. Finalmente, como pueblo elegido de Dios, ciertamente debemos evitar el tipo de chistes verdes que todos conocíamos y escuchamos antes de la conversión. Seamos tan cuidadosos y circunspectos en este aspecto de nuestra vida cristiana, como con todo lo demás que hacemos y decimos. Todos nos esforzamos por lograr un mejor equilibrio de la vida. Entre las muchas cosas que contribuyen a tener una vida equilibrada está el humor. Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de lamentarse y un tiempo de danzar. Eclesiastés 3:4. Con demasiada frecuencia, y esto es una verdadera ironía, muchos en esta sociedad tienen que animar a los cristianos. Pero debería ser al revés. Deben ver nuestra luz, nuestros rostros felices y personalidades que irradian calidez, alegría y amistad y demuestran que el camino de Dios realmente funciona. Esta es una de las principales formas en que honramos a Dios. En su libro El hombre de acero y terciopelo, Aubrey Andelin afirma: se ha observado que una característica de las personas sanas y longevas es el sentido del humor. Es como si su actitud optimista suministrara un alimento físico a sus cuerpos, una especie de suplemento vitamínico. Estas personas se dan cuenta de que tomarse a sí mismas demasiado en serio es un error mortal. La vida continúa, de todos modos, y de alguna manera las cosas siempre salen bien, independientemente de lo sombrío que parezca el panorama en algún punto bajo. El humor a menudo trae la imagen más nítida. Abraham Lincoln estaba dotado en este sentido y a través de este medio redujo problemas gigantescos a un tamaño que él pudiera manejar. La amargura y el rencor son imposibles cuando el sentido del humor está funcionando. Página 89. El hábito de la felicidad es extremo, valioso. Las actitudes abatidas o negativas pueden animarnos. Los hogares pueden ser más felices. Las disposiciones y personalidades pueden mejorarse. La vida puede adquirir un significado más pleno. Aprende a disfrutar la vida en la medida en que Dios quiere que lo hagas. Empiece a mirar el lado más alegre de la vida. Esté atento a los acontecimientos humorísticos que pueda compartir con los demás. Cultive el hábito de la alegría en tu vida. Ningún ser viviente puede reír excepto el hombre. Los árboles pueden sangrar cuando son heridos.
Las bestias en el campo llorarán de dolor y de hambre. Sin embargo, solo los humanos tienen el don de la risa y pueden utilizarlo como quieran. Podemos optar por sonreír y mejorar nuestra digestión, y reírnos para aligerar nuestras cargas. Proverbios 17:22 muestra que el corazón alegre hace bien como medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 15:13 muestra también los efectos del gozo y la tristeza. El corazón alegre alegra el rostro, pero por la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El humor es muy contagioso. La risa es probablemente la mejor medicina que puedas tomar para algunos de tus problemas. Así que toma una dosis. Ríe un poco, vive un poco y agradece a Dios por todas las bendiciones que te ha otorgado.